Saludos y bienvenidos nuevamente al programa Ministerio Familiar de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de San Lucas, aquí en el bello país de Guatemala. Este servidor se llama Pastor Juan Borges, quien estará impartiendo los estudios. En esta hora queremos estudiar acerca de, de lo que la Biblia enseña acerca de la comunicación en el hogar, entre parejas, entre los hijos. Y para eso queremos repasar algunas instrucciones y algunas cosas que sucedieron en el huerto del Edén. Para este tema vamos a repasar la relación entre Adán y Eva en el Edén antes de la caída y después, y cómo afectaron las decisiones y cómo afectan las decisiones cuando no se consultan entre los esposos. Nuestro texto es la palabra de Dios. Y para eso vamos a ver lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Qué provisión había Dios provisto para Adán y Eva allá en el huerto del Edén? Si vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 8 al 9, 15 al 17 y el versículo 25, Génesis 2, 8 al 9, 15 al 17 y versículo 25, dice de esta manera. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí podemos ver en estos versículos que no había escasez en el huerto del Edén. Versículos 15 al 17, Dios dio unas instrucciones específicas y dijo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Versículo 25 dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Así que Dios pone allí, allí había en el huerto del Edén, podemos ver que había felicidad, había gozo, había paz, no había escasez, había abundancia. Dios había provisto para Adán y para Eva. Cuando Adán y Eva fueron instalados en un hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera del peligro que le acechaba. Habían de disfrutar de su favor y él conversaría con ellos y ellos con él. Había una comunicación abierta entre Dios y el hombre y Eva. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Por supuesto, la tentación, amigo y amiga, no es pecado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es donde está el pecado. Así que si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Si podían allí ellos obedecer a Dios, entonces gozarían de eterna felicidad. Pero recordamos lo que dice la palabra de Dios. Pero en medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal.
destinado especialmente por Dios para ser una prenda de obediencia, de fe y el amor y prueba de lealtad de Adán y Eva hacia su creador. Dios se reservó ese árbol del bien y del mal para prueba de lealtad de Adán y Eva. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni le tocaran, porque si lo hacían, la sentencia era que morirían. Así que en el Edén gozaban de una perfecta relación e inocencia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el plan de Dios? ¿Qué pasó con el plan perfecto de Dios? Bueno, si vamos a Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿A quién representa la serpiente en este pasaje? En Apocalipsis, versículo 12, versículo 9, leemos, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que allí en el huerto del Edén aparece esa serpiente, aparece Satanás, aparece el dragón, la serpiente antigua, y allí aparece buscando cómo pervertir el plan hermoso de Dios. Sigue diciendo el versículo 2 de Génesis 3, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ustedes ven el versículo 2 y versículo 3, Eva supo responder a la mentira de la serpiente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es una mentira. Así que, ¿qué estaba declarando Satanás con decir no moriréis? Que él era el padre de las mentiras. Juan capítulo 8, versículo 44 dice, Jesús hablando, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que amigos y amigas, ¿quién es el padre de mentira? Aquí es el diablo. El diablo vino con una mentira a Eva, no moriréis, pero Dios dijo, moriréis. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién iban a obedecer? Desafortunadamente la escritura nos dice en el versículo 5 y 6 de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que coméis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 añade, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desafortunadamente, Eva cedió a las insinuaciones del enemigo y también Adán siguió los pasos de su mujer y comió abiertamente de este árbol prohibido. Allí estaba Dios. ¿Qué habían hecho? ¿Qué decisión había tomado Adán y Eva? ¿Cómo entró el pecado en la tierra? Bueno, si vemos en Juan, primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Dónde estaba la ley de Dios en el huerto? Estaba en la dirección, en el mandamiento, no comas. Era toda la ley de Dios.
Dice la Escritura que si obedecemos en un mandamiento, obedecemos en todo. Si desobedecemos en un mandamiento, quebrantamos toda la ley de Dios. Así que, amados, el pecado es desobediencia a la ley de Dios. Así que el pecado entró en el huerto del Edén. Y el pecado haber ocurrido en el Edén, del Génesis 7 al 13, añaden: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ustedes pueden ver, sus ojos fueron abiertos. Empezaron a conocer la maldad, empezaron a conocer el mal que vino a haber desobedecido a Dios. Versículo 8. Fíjense ustedes. Dice que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová y se escondieron allí entre los árboles. La inocencia había desaparecido en el huerto del Edén. La desobediencia trajo la ruptura de la comunicación entre Dios y el hombre. Versículo 9. Dios no iba a dejar a su creación, a la creación de Adán y a Eva, ahí irse a la deriva y perderse. Versículo 9 dice y 10, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios quería volver a restaurar esa comunicación que se había allí roto en el Edén. Y él respondió: oí tu voz. Adán está hablando aquí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oh, qué falta de obediencia, la falta de lealtad. La desobediencia ha traído esa separación entre Dios y el hombre. Se escondió. Versículo 11 añade: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios hablándole a Adán: ¿has comido del árbol que yo te demandé que no comieses? Claro que ellos habían desobedecido, habían comido del árbol prohibido. Y el hombre respondió, típicamente ser humano: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, poniendo excusas por sus faltas. Y el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ustedes pueden ver, la desobediencia ha traído separación entre Dios y el hombre. La desobediencia, entró el pecado aquí en el huerto del Edén. La desobediencia dejó entrar el pecado aquí en la tierra. Y esas consecuencias no se dejaron tardar. El pecado y la desobediencia trajeron unas culpas, unas consecuencias terribles. ¿Cuáles consecuencias? Dice: ahora se avergonzaron de haber estado desnudos y se hacen para ellos delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Se acusan uno al otro. Se fracturan las relaciones interpersonales, no solo entre Adán y Eva, sino con Dios. Pero allí mismo Dios dio unas consecuencias. Génesis 3, 14 al 19 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Consecuencias terribles de la desobediencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ustedes pueden ver, el pecado es una sola cosa, es desobediencia a Dios. Y el pecado va a traer consecuencias terribles. Sigue diciendo, a la mujer le dijo, versículo 16 de Génesis 3, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos.
y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Consecuencias terribles de la desobediencia. Versículo 18 y 19 añaden, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Resultado final, fueron echados del huerto del Edén. Porque dice el versículo 22 y 23 y 24, dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ustedes pueden ver, he aquí el hombre, dijo Dios, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, versículo 23, para que labrase la tierra que le fue, donde fue tomado. Versículo 4, 24 añade, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, que se resolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Qué terrible consecuencia ustedes pueden ver. Hemos leído las terribles consecuencias de lo que es el pecado. Pero Dios también allí en el mismo huerto del Edén había dado una promesa, había dado esperanza a la pareja. Como hoy día también Dios da esperanza y ánimo a las parejas. Dice el versículo 15, si lo volvemos a leer de capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas son palabras de ánimo, versículos que nos dicen que hay una simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente, pero la serpiente habría de herir el cancañal de ese. ¿Quién es esta simiente? ¿De dónde iba a provenir esa simiente? Dice Gálatas 3:16, de dónde proviene esa simiente? Gálatas 3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Ustedes pueden ver, aunque el pecado entró en la tierra, había una solución ya para el problema del pecado. La simiente habría de ser Cristo. El pecado ha traído separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo Jesús puede haber nuevamente esa reparación. Ese matrimonio puede ser restaurado porque esa simiente es Cristo. En 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, fíjense lo que dice. Lo que Adán nos dejó, la herencia que Adán nos dejó, fue la muerte. Buena cosa nos dejaron, ¿verdad? No creo que es tan buena cosa. Pero, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición? ¿Dónde está la restauración? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ustedes pueden ver, hay solución para los matrimonios. No hay que llegar allá a los extremos del divorcio, hablar de divorcio, porque hubo unas diferencias. Siempre van a haber diferencias, porque el pecado ha dejado eso en el mundo, diferencias, enojos. Pero a través de Cristo Jesús y sus consejos, el hogar que está pronto a divorciarse puede encontrar paz y puede encontrar amor en Cristo Jesús. Así que consejos
finales para una pareja feliz. Decidan estar unidos para siempre. Trátense con paciencia y respeto. Estén dispuestos a perdonar. Contrólense y tengan paciencia. Controlen los ánimos. Hablen en vez de gritarse. Podrán resistir con la ayuda de Dios cualquier tentación, cualquier diferencia. Por lo tanto, amigo, amiga, en esta hora voy a darle una bendición sacerdotal a su hogar. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, sabemos que el pecado ha traído terribles consecuencias sobre la tierra, pero a través de Cristo todos esos problemas se pueden resolver. En Cristo Jesús hay solución para los matrimonios. Te pedimos, oh Dios, que Cristo Jesús se siga formando y sea la base fundamental de cada hogar. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Lo esperamos en el próximo estudio. Este fue su amigo y servidor, Pastor Juan Borges. Que Dios le bendiga.